Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Doctor Martínez, comencemos refiriéndonos a este tema. Cambiando de lo que habíamos estado conversando cuando tuvimos la interrupción, se habla con respecto también a asambleístas de la provincia de la Azuay que habrían recibido favores, aunque Jimena Peña, ella no es de la Azuay, es nativa de esta zona del país, pero ella llegó a la asamblea como asambleísta por los migrantes. Se menciona también a Esteban Albornoz como uno de los asambleístas que habría estado pidiendo favores, pidiendo posiciones para determinados personajes en el área eléctrica. Quisiéramos conocer inicialmente su punto de vista y tener su declaración oficial sobre este tema. Buenos días nuevamente, estimado Gustavo, Rosana, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y ven a través de la señal de Antena 1. Efectivamente, pues, hemos sido claros, incluso nosotros hemos solicitado a las diferentes instituciones, hablando ya del tema en general por situaciones de corrupción, se ha solicitado a todas las instituciones que den todas las facilidades a las entidades de control, tanto Contraloría General del Estado y a la Fiscalía Provincial, con la finalidad de que puedan hacer las investigaciones necesarias y pertinentes, principalmente a los contratos que se han dado durante la emergencia sanitaria. Se lo está haciendo, se los está ejecutando. Tenemos entendido que la Contraloría General ha abierto varios exámenes especiales con respecto a estos temas y nosotros estaremos muy atentos. En el caso de que se encuentre algún indicio, pues inmediatamente se realizarán las diligencias que sean pertinentes y necesarias para que los responsables sean puestos a órdenes de la justicia. Más allá de eso, pues con respecto al tema de repartos, como se ha venido mencionando estos últimos días a nivel nacional, pues nosotros acá en la provincia de la Azuay no tenemos no se ha dado una situación, no hemos tenido ningún tipo de pedido directo por parte de señores asambleístas, justamente para la ocupación de diferentes cargos. Pues obviamente nosotros realizaremos una depuración, una evaluación justamente de los diferentes cargos que podamos tener a nivel del Ejecutivo desconcentrado acá en la provincia de la Azuay. Retornemos, señor gobernador, a temas relacionados con el manejo de la pandemia. En imágenes, para quienes nos ven en las redes sociales, vamos a presentar lo que sucede en algunos lugares de la provincia en este denominado tránsito hacia la normalidad, cuando Cuenca y buena parte de la Azuay está en semáforo amarillo, no sé si ya la totalidad. Quisiéramos conocer, señor gobernador, cuál es la relación entre COE nacional, COE provincial y los COEs cantonales, pues hay problemas, mientras a través de este tránsito hacia la normalidad, polémico, peligroso, riesgoso, sin duda, pero que es también una necesidad, el de tratar de reactivar las actividades económicas, se intenta dando horarios, dando salvoconductos y una serie de trámites que permiten a los ciudadanos realizar actividades productivas. Hay zonas en la provincia de la Azuay, y esto lo hemos venido manejando internamente, pues no se trata de hacer un escándalo o una noticia de cada cosa pequeña, pero esto es recurrente y aparentemente no tiene remedio. Es una situación que aparentemente sería un tanto abusiva y fuera del control de autoridades, lo que sucede en sectores rurales de la provincia de la Azuay. Nuestros oyentes que siguen en el internet pueden ver imágenes. Esto es en la zona de San Fernando, en donde el alcalde Claudio Loja decide de manera indiscriminada cerrar una u otra vía, generando enormes problemas a la población, además con actitudes que poco dicen de la diplomacia con la que maneja este tema el alcalde, generando graves problemas por allá en San Fernando. Usted tiene conocimiento de este tema, sabemos que hasta el día de ayer la situación era igual. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre San Fernando y otros lugares rurales de la provincia.
Sí, es, estimado Gustavo, esta situación se ha venido dando en diferentes puntos. Sí es necesario mencionar, pues prácticamente toda la provincia, a excepción de Ponce Enríquez, pues está ya en color amarillo del sistema de semaforización. Hemos tenido estos inconvenientes en San Fernando, hemos tenido los inconvenientes también en algunos otros cantones como Nabón y también acá en Cuenca, en las zonas rurales, en las parroquias rurales como Tarqui y Victoria del Portete. Lamentablemente vemos que esta actitud, y ahí estamos teniendo incluso algunas situaciones complicadas, que ya se ha pedido a la Policía Nacional, estimado Gustavo, realice las acciones a través de las autoridades de territorio, tanto jefes como tenientes políticos, que realicen la verificación, porque incluso tenemos algunas denuncias, principalmente en Tarqui y en Victoria del Portete, en las que las personas están haciendo cobros para permitir el paso de diferentes personas, ciudadanos, no solo de transporte de alimentos. En este caso, por ejemplo, se ha afectado incluso al sector lechero, que no puede realizar de forma libre y oportuna su trabajo, sino también a ciudadanos particulares que necesitan llegar y trasladarse a los diferentes puntos. Se ha solicitado ya a la Policía Nacional genere un operativo a nivel de toda la provincia de La Suay. Estuvimos el día de ayer en una reunión justamente coordinando estas acciones, y a través de documentos se ha solicitado por escrito ya a los jefes y tenientes políticos que revisen estas situaciones y obviamente no permitan que se den los abusos. Si bien es cierto, a las comunidades en su momento se les había permitido de alguna manera generar estos controles, pero eran controles específicamente para generar procesos de sanitización. Es decir, si es que pasaba un vehículo por el sector, pues sea fumigado, sea sanitizado y se permita el paso. Pero más allá de eso, pues nunca, bajo ninguna circunstancia, el COE Nacional ha sido sumamente claro en esta situación, y nosotros también lo hemos hecho. No se puede, bajo ninguna circunstancia, pues prohibir o impedir el libre tránsito, y mucho más a lo que son productos alimenticios que deben ser movilizados a nivel de toda la provincia. El problema, señor gobernador, que se genera allí es que se enfrenta incluso a la población. De hecho, en cada localidad hay personas que se sienten, y esto se puede entender, amenazadas por la pandemia, y apoyan decisiones de las autoridades locales, pero entendemos que no pueden darse situaciones caóticas en el país. Así como las leyes se mueven metafóricamente como paraguas, pues está la Constitución, leyes orgánicas, legislación secundaria, reglamentos. Así, la toma de decisiones tiene que provenir de lineamientos del gobierno central, ahora representado sobre todo en el COE nacional, que a su vez da lineamientos a los COEs provinciales, a los COEs locales, si se quiere, delegando ciertas atribuciones, pero no puede ser que se conviertan en una especie de feudos con caciques en donde cada autoridad hace simplemente lo que cree conveniente, sin tomar en cuenta lineamientos que se están aplicando ya sea a nivel nacional o a nivel provincial. Así es, estimado Gustavo, completamente de acuerdo. Por eso nosotros ya hemos tomado algunas acciones. Esperemos que en el transcurso de esta semana ya tengamos resultados y ya no se den este tipo de situaciones. Obviamente habrá que hacer una limpieza de ese material que se mostró incluso en las imágenes, para que pueda generarse un libre tránsito. Como lo habíamos dicho, pues se habría coordinado durante los COEs provinciales con los mismos alcaldes de los cantones para que se den estos controles, pero como procesos de sanitización, más no como prohibición de paso de circulación a los ciudadanos. Señor gobernador, yo quisiera abordar con usted el tema del Centro de Rehabilitación Social del CRS Turi, que atraviesa varios inconvenientes. Hace muy pocos días hubo el intento de fuga de 8 personas privadas de la libertad, y quizás ahí las interrogantes que nos quedan es cómo lograron vulnerar algunas seguridades tratándose de una cárcel de máxima seguridad como es el CRS de Turi. Ese es uno de los temas
temas. Y el otro de los temas tiene que ver con los contagios de COVID-19 que se estarían presentando. Rómulo Montalvo, quien está actualmente dirigiendo el centro de rehabilitación, dice que no cuentan con la cantidad de pruebas PCR, que hay una escasez de pruebas PCR para poder aplicarles a los internos que ya dieron positivo en las pruebas conocidas como rápidas. Incluso hubo ya el fallecimiento de una persona privada de la libertad. Así es, estimada Rosana, nosotros estamos dando seguimiento. Lamentablemente el día lunes pues tuvimos este intento, esta tentativa de evasión, como se lo conoce ya como figura penal. Fue aproximadamente a las 3:30 de la mañana, donde 8 personas privadas de la libertad en actitud y en movimientos sospechosos pues se pudo identificar por parte de la unidad de contingencia penitenciaria de la Policía Nacional y también pues por parte de algunas de las cámaras de videovigilancia. Estas personas fueron encontradas justamente fuera ya de sus celdas, en un horario en el que no pueden estar fuera de sus celdas. Ahí que se están haciendo ya las investigaciones correspondientes para poder determinar cómo es posible que vulneraron las seguridades de las celdas en primera instancia. Y posterior a esto, pues se les encuentra a las personas privadas de la libertad con varios implementos, entre ellos sábanas amarradas a manera de cuerdas y algunos ganchos justamente artesanales que habrían sido construidos dentro del centro de rehabilitación social, con la finalidad de evadir las seguridades a través de los muros del centro de rehabilitación social. Estas personas fueron detenidas y fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para seguir el procedimiento correspondiente. Más allá de esto, pues con el tema ya de salud dentro del centro de rehabilitación social, pues hemos estado dando un seguimiento, hemos tenido ya varias reuniones justamente con el Ministerio de Salud Pública. Debemos conocer también que dentro del centro de rehabilitación social tenemos un subcentro de salud que realiza atención permanente. Se han establecido varios puntos de triaje, tanto para las personas privadas de la libertad como para el personal que ingresa, Policía Nacional, agentes de seguridad penitenciaria, personal de cocina para la elaboración de los alimentos del centro de rehabilitación social. En eso nosotros venimos trabajando. Se vienen haciendo varias pruebas. Tenemos aproximadamente 10 PPLs que han sido confirmados con pruebas PCR. Son 167 pruebas rápidas que se han realizado. En el transcurso de estos días se van a seguir destinando varias pruebas. Nosotros seguimos con el programa del Ministerio de Salud de Vigilancia Comunitaria, donde se van realizando pruebas a nivel de toda la provincia de La Suay. Vamos a continuar con este trabajo para poder identificar con mayor precisión y claridad casos positivos de COVID-19 en el Centro de Rehabilitación Social. Como usted bien lo dice, pues hace aproximadamente 2 semanas, pues tuvimos una semana y media, dos fines de semana pasados, tuvimos el fallecimiento de una persona privada de la libertad. Era una persona de 66 años de edad. Lamentablemente, de acuerdo al expediente que se tenía de esta persona, pues dentro del centro de rehabilitación social tenía alguna patología, ya incluso problemas cardíacos previos, y lamentablemente pues se dio el fallecimiento de esta persona. Se están tomando algunas medidas, se han señalado y se han designado áreas dentro del centro de rehabilitación social para el aislamiento de los casos positivos de COVID-19 y con esto evitar un contacto más cercano y evitar mayor cantidad de contagios a nivel del centro. Señor gobernador, valdría la pena un mensaje quizá más tranquilizador. Son seres humanos que se encuentran bajo la custodia del Estado y se puede entender también la angustia de personas que quizá nada tienen que ver con los delitos de quienes están tras las rejas, que sufren y se angustian con la situación de los detenidos en la cárcel de Cuenca. Escuchábamos al director de que no se tiene suficientes pruebas para realizar un buen diagnóstico interno y esto genera enorme preocupación. Pero adicionalmente a esto, usted antes del corte daba cuentas de las estadísticas en la provincia de La Suay, lo que es evidente, y esto coincide en todos los
epidemiólogos y representantes de las casas de salud, es que hay un crecimiento y preocupante en la curva del avance de la COVID-19 en la provincia de La Suay, también un pequeño salto en los fallecimientos. Este era una situación previsible por el desconfinamiento, por el tránsito al semáforo amarillo, pero no por eso deja de ser preocupante. Quisiéramos que complete este diagnóstico que se quedó a medias. Así es, nosotros hemos venido dando un seguimiento permanente a todos los resultados, a la información que tenemos con respecto al incremento de casos. No deja de ser preocupante también. Nosotros estamos siempre verificando, pues a nivel de la zona 6 se han realizado 8.499 pruebas. Justamente seguimos y continuamos con la realización de pruebas. Nosotros al día de hoy en el Azuay tenemos 1.281 casos positivos de COVID-19, concentrados en su mayor número en la ciudad de Cuenca con 1.114 casos. También datos importantes que nosotros damos seguimiento es justamente el número de pacientes que han dado negativo a las pruebas. A nivel de la provincia de La Suay son 4.387 pacientes que han dado negativo. Y también, pues, un número importante de recuperados. Tenemos 984 casos recuperados del total de casos positivos que tuvimos en su momento. Siempre damos seguimiento y una de las preocupaciones importantes es justamente la cantidad o el porcentaje de ocupación de camas UCI a nivel de la provincia de La Suay. Obviamente hemos tenido varios días que ha habido una ocupación del 100% de las camas, principalmente en el Hospital José Carrasco Arteaga. El día de hoy vamos a mantener una reunión justamente con el gerente médico para hacer una verificación y obviamente ir tomando algunas medidas adicionales. Lamentablemente hemos tenido también una suerte de indisciplina por parte de la ciudadanía, en el sentido de que no estamos tomando los cuidados necesarios para poder precautelar la salud de todos. Recordemos que el cambio del color en el sistema de semaforización tenía como objetivo principal incluso la reactivación económica, pero tiene que ser paulatina, tiene que ser cumpliendo los protocolos de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Con el cambio del color no significa que terminó la emergencia sanitaria, es más, el día lunes el presidente de la República emitió un nuevo decreto ejecutivo, el número 1074, a través del cual se extiende el tiempo de la emergencia sanitaria durante 60 días más. Vamos a seguir realizando los controles necesarios, tanto de toque de queda, de los controles de circulación de acuerdo al último número de la placa, y ya hemos tenido reuniones incluso con Guardia Ciudadana y EMO para incluso generar las sanciones necesarias por el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla. Entonces, nos toca realizar este tipo de procesos para que la ciudadanía también entienda y se discipline con respecto a los cuidados que se debe tener. Sin embargo, señor gobernador, una de las preocupaciones es que en el mundo entero los cambios en cuanto a las restricciones se han ido dando de a poco en la medida en la que la curva de contagio se ha aplanado y en otros casos inclusive ha empezado a bajar, a reducirse el número de casos de contagios. Aquí eso no ha ocurrido, hemos ido cambiando el color del semáforo en la medida en la que el número de contagios no ha parado, no se ha aplanado, se ha ido incrementando, y con la reapertura de una serie de condiciones para el comercio, el tema de la transportación pública, que es quizás uno de los que más nos preocupa. Acababa de revisar en algunas cuentas en redes sociales de colegas periodistas que se encuentran en este momento ya realizando sus actividades, el caos que se da, por ejemplo, en el tranvía. Vemos una importante aglomeración de gente en las unidades de este medio de transporte. Entonces, por un lado le decimos a las personas, quédense en casa, utilicen todas las medidas de bioseguridad y de prevención, pero por otro lado les decimos, salgan a trabajar. El transporte público ya está listo para que se pueda utilizar, para que este pueda ser usado. Entonces, quizás este doble mensaje, sobre todo en condiciones en las que, en este caso, Azuay no está todavía listo, los casos siguen incrementándose y se van duplicando
complicando de semana a semana y esto podría provocar definitivamente un colapso en el sistema de salud. Nosotros tomamos en cuenta que el uso del transporte público obedece a estas acciones, ¿no? Debe ser máximo el 50% de las frecuencias, máximo con el 50% de capacidad de cada uno de los buses o del medio de transporte que se utiliza. En este caso, pues acá en la ciudad de Cuenca tenemos el tranvía. Habrá que generar controles mucho más estrictos para determinar que se dé cumplimiento a estas condiciones y así el distanciamiento social, que es fundamental para evitar los contagios en este tipo de espacios. Más allá de consciente necesario, no podríamos haber subsistido con más tiempo en un aislamiento total, como veíamos incluso semanas antes del cambio del color a amarillo. Ya teníamos una actividad importante, más bien lo que buscábamos era disciplinar a la ciudadanía y que tenga un poco más de conciencia para evitar un desorden, un descontrol. Obviamente, al darse la apertura, el día de hoy estamos viendo los resultados, se da un incremento en el número de casos. Desde el día número 1, nuestro objetivo es que se dé el colapso del sistema de salud y pues nosotros nos mantenemos trabajando. Estamos verificando permanentemente la situación de los hospitales, la ocupación que tenemos, no deja de ser preocupante, principalmente las camas UCI. A nivel general, pues la ocupación bordea la ocupación de todas las camas para COVID-19, bordea aproximadamente entre el 50 y el 60%. Lamentablemente no es la misma realidad en las camas UCI, pero debemos entender también el reducido número que se tiene a nivel de la provincia de La Suaya, a pesar de un incremento importante que se ha realizado a través de la gestión de la empresa privada, por parte también del Ministerio de Salud Pública y algunas otras acciones también realizadas incluso por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo importante acá es seguir manteniendo las restricciones. No podríamos hablar este momento, a pesar de que había algunos mensajes de que se podría cambiar de color a verde. Yo creería, y por la situación que estamos viviendo, no se lo podría dar. Más bien estamos haciendo una evaluación permanente para que a través de los diferentes controles que podamos hacer, y lamentablemente incluso procesos de sanción, la ciudadanía pues respete las restricciones establecidas para el color amarillo del sistema de semaforización. Bien, queremos agradecer al señor gobernador de la provincia, el doctor Javier Martínez, quien ha completado esta panorámica sobre la situación de la COVID-19 en la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suaya.